Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos día a día la oportunidad que nos das de llegar hasta ese lugar donde Dios habla a tu corazón, donde Dios habla a tu vida. Que su palabra y su Espíritu Santo ministren en tu corazón en esta ocasión. Enviamos un saludo muy especial para la Iglesia Tiempo de Renuevo en Benavides, en Argentina, al pastor Ricardo Cerantes, a nuestros hermanos Pablo y Janina, a su esposa, y a nuestros hermanos también en el Perú, la Iglesia Bíblica Emanuel, que continuamente nos están siguiendo por allá. Abrazos a nuestros hermanos de Venezuela, de Colombia. Agradecemos a Dios todo lo que Él está haciendo a través de este mensaje. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el libro de Levíticos capítulo 25 versículos 23 al 38. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que lo vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poder redimir. Si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida y de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido y de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni sus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. El Señor es justo. Dios siempre ha visto para que las cosas se hagan de manera recta. El año del jubileo determinaba el término de las cosas, de esos contratos de compraventa que tenían un término. Y en el año del jubileo se debían devolver, y como ya dijimos, no se debía vender a perpetuidad o para siempre. Por el contrario, las personas debían actuar en justicia y sobre todo con misericordia.
El Señor establece claramente principios muy claros donde cuando alguien empobreciere, y este es el principio, cuando una persona pasa una crisis económica y viene pobreza a su vida, echa mano de los recursos que tiene. En la antigüedad pues vendían sus tierras, vendían sus casas y lo siguen haciendo hoy en día. Y sabe, ninguno de nosotros debemos ser ventajosos, ni con alguien de fuera y mucho menos con nuestros hermanos en la fe. La Escritura nos habla de la necesidad de poder ayudar y hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y aquí enseña un principio, el principio de la redención. Y redención significa rescatar. Redimir es rescatar. Jesucristo es nuestro Redentor. Él nos libertó del pecado, Él nos perdonó toda deuda que teníamos hacia Dios. Esas deudas impagables, Él vino y pagó el precio de nuestros pecados, el precio de la deuda nuestra, la pagó en la cruz. En el Antiguo Testamento hay un libro que se dedica a hablar sobre este principio de redención y es el libro de Ruth, donde nos narra la historia de Noemí y su familia, su esposo, que emigraron de una tierra por necesidad y allá murió el esposo, murieron los hijos, y cuando ella regresa viuda y con su nuera, esta Ruth la moabita, se levanta un hombre que es pariente cercano. El personaje de este libro se llama Boaz y él es el que puede redimir a esta familia. Antes de Boaz hay un pariente más cercano del que la historia omite su nombre y solamente se limita a llamarle fulano. Y este fulano no quiso redimir, así que cedió su derecho a Boaz. Y la historia de Ruth es una historia tan hermosa de redención, donde Boaz redime la tierra de su pariente, y no solamente redimió la tierra, sino que se casó con aquella mujer viuda y levantó una descendencia. Aquel fulano no supo la oportunidad que tuvo, porque no solamente estaba redimiendo una tierra, Dios levantó una descendencia a través de Ruth que se cuenta en la genealogía del Mesías. Qué oportunidad de oro tuvo aquel fulano y la despreció. Hay personas que se niegan a hacer misericordia y perdonar deudas y ayudar a sus hermanos porque piensan que van a afectar sus intereses económicos, porque piensan que se van a desestabilizar. La Biblia dice, nunca te canses de hacer el bien. Cuando se trata de hacer el bien a tu prójimo, muchas veces tenemos que sacrificar tiempo. Tenemos que sacrificar recursos, tenemos que sacrificar oportunidades nuestras para cederlas a nuestros hermanos, a nuestros amigos en el Señor. Pero eso es bien visto delante de Dios. Es mejor actuar conforme al corazón de Dios que actuar conforme a nuestros propios intereses. ¿De qué te va a servir avanzar y tener éxito en los negocios aplastando a otros, oprimiendo a los demás, queriendo pasar por encima de otros, aunque estén sufriendo con deudas, con problemas, y nosotros pasar de manera indiferente? No podemos ser así. Te recomiendo la lectura del libro de Ruth. Son 4 capítulos y son maravillosos tocante al tema de la redención. En hebreo la palabra redentor es la palabra Goel. Jesucristo es nuestro redentor. Y Él pensó en ti, Él pensó en mí, para que seamos libres de opresión, libres de deudas, porque Dios es el dueño de todo. Cuando actuamos así, actuamos conforme al corazón de Dios. ¿Querrás caminar conforme a los deseos del corazón de Dios? Te desafío en este día y a partir de ahora caminar con un corazón misericordioso, pensando en el necesitado, pensando en aquel que pasa por crisis y que Dios le dijo a Israel, recuerda, un día tú fuiste esclavo, un día tú fuiste oprimido y Dios te liberó, te sacó de la esclavitud y te trajo a una tierra de abundancia. Aquellos que están pasando tiempos de bonanza, recuerden siempre de dónde Dios los sacó y que hay hermanos suyos que necesitan oportunidades que tú y yo podamos hacer bien con ellos. Que Dios te bendiga. Si vives en Suiza, Alemania o Austria y quieres adquirir una edición de Tiempo con Dios impresa,
Comunícate al teléfono que aparece en pantalla con el representante del Ministerio Tiempo con Dios. Bendiciones. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.